Uy, hola, acabo de ir a trabajar y me voy a poner a hacer el video acá en las salas de estudio que no me va para llegar a mi casa. Bueno, entonces, va pues lo que me armé acá. Listo, profe, entonces, primero vamos a resolver esta ecuación que está aquí, ¿cierto? Vamos a ver si la ecuación diferencial satisface esta función de aquí. Listo. Entonces, primero lo que vamos a hacer es utilizar esta regla, que es pues la regla del producto, ¿cierto? Que es u por la derivada de u más u por la derivada de v, ¿cierto? Entonces, primero vamos a identificar pues la u. Entonces, tenemos que la u es igual al coseno de x, ¿cierto? Esta primera. Y la derivada de u, que es la derivada del coseno de x, que es menos seno de x, ¿cierto? Ahora vamos a coger pues la v, ¿cierto? Ahora tenemos que la v es igual a esta segunda parte de la ecuación, ¿cierto? Entonces ponemos el valor de v, que en este caso sería el logaritmo de secante de x, ¿cierto? Más tangente de x. Listo. Ahora, esto, el contenido que está dentro del logaritmo, ¿cierto? Lo vamos a cambiar por otra variable que se llama w. Vamos a ponerle w. Entonces tenemos que la derivada de v es el logaritmo, bueno, en realidad sería como la derivada del logaritmo de w, ¿cierto? Esto que tenemos aquí, que en resumidas cuentas vendría a ser lo mismo que decir que la derivada de w sobre w es igual a la v derivada. Entonces vamos a resolver esta parte. Listo. Entonces, habíamos dicho que, bueno, que v, ¿cierto? Lo voy a poner por acá, que no me alcance, espera. Listo. Teníamos que que v, la v derivada, era igual a la derivada del logaritmo de w, ¿cierto? Bueno, que viene siendo lo mismo que w sobre w, ¿cierto? Listo. Entonces, empecemos. W vendría a ser igual a secante de x, ¿cierto? Más tangente de x. ¿Por qué? Porque, si recuerdan, antes habíamos reemplazado la w por otro valor y era pues básicamente esto aquí, ¿cierto? Que era lo que estaba dentro del logaritmo, este logaritmo acá. Listo. Entonces, ya teniendo pues la de w, haciendo una derivada, tendremos que dw, ¿cierto? Bueno, la derivada de w es igual al secante de x por tangente de x, ¿cierto? Bueno, más el secante a la 2 de x, ¿cierto? Todo esto sobre secante de x más tangente de x. Listo.
¿A qué es igual esto? Tenemos que esto lo podemos escribir de esta manera, que sería como 1 sobre coseno de x por seno de x sobre coseno de x, ¿cierto? Todo esto más el seno sobre coseno de x, ¿cierto? Hasta ahora tenemos esto acá. Listo, profe, vea. Vamos a resolver primero este ejercicio, ¿cierto? Vamos a averiguar si esta ecuación diferencial satisface esta función de aquí, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero pues lo vamos a ir en dos partes utilizando pues como la regla del producto, ¿cierto? Que esa es pues la que todos conocemos, que sería como la u por u derivada más u derivada por u, ¿cierto? Ve, lo hice al revés. No, perdón, fallas técnicas, ¿cierto? Pero vean, que esta es la maderita de las salas de estudio. Entonces, vea, primero vamos a descubrir, ¿cierto? Vamos a ver si esta ecuación diferencial satisface esta función de acá, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a separar esto en dos partes, ¿cierto? Vamos a identificar esto como u y esto como v, ¿cierto? Ahí no se ve, aquí arriba sí se ve. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar pues, la regla del producto, que es básicamente, que sería como u por la derivada de v más la derivada de u por v, ¿cierto? Aquí se ve mejor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería eso? Lo haríamos de la siguiente manera. Primero vamos a escribir u, ¿cierto? Que u ya sabemos que es coseno de x. ¿Cuál es la derivada de coseno de x? La derivada de coseno de x es menos seno de x, ¿cierto? Listo. Ahora pasemos a la baja con la v, ¿cierto? Entonces tenemos que la v es igual al logaritmo natural de secante de x más tangente de x, ¿cierto? Listo. Entonces esto, pues vamos a sacar esto para que no sea tan largo y poderlo resolver más fácil. Vamos a ponerlo en otra variable, ¿cierto? Que vamos a ponerla como w. Listo. Entonces diríamos que v es igual al logaritmo de w, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo sería entonces la derivada de v? Entonces, la derivada de v sería igual a pues la derivada de esto de acá arriba, que sería el logaritmo natural de w, que si lo ponemos a escribir de otra manera, ¿cierto? Sería como que la derivada de w, ¿cierto? Sería igual a pues la v derivada, ¿cierto? Entonces voy a borrar esto y vamos a proceder con la clase magistral, ¿cierto? Listo. Uy. Bueno, entonces tenemos que, ¿qué era w? W es esto que está aquí adentro, ¿cierto? U es todo esto, w es lo que está aquí adentro. Entonces vamos, ponemos que dw vamos a igualarlo a lo que está aquí adentro, ¿cierto? Secante de x más tangente, igual por acá, de x, ¿cierto? Entonces vamos a derivar esto de acá, ¿cierto? Que sería básicamente que la derivada, ¿cierto? De esto es igual a, pues, secante de x por tangente de x más secante a la 2 de x o e sobre secante de x más tangente de x.
¿cierto? Que si nos ponemos a redundar, ¿cierto? Para volver a escribir esto, ¿cierto? O sea, dw sería igual a 1 sobre coseno de x, ¿cierto? Esto que multiplica a seno de x sobre coseno de x. Esto sumado a lo que es tangente de x, que es 1. ¿Veis que tangente de x? Bueno, es coseno a la 2 de x, ¿cierto? Y no solo eso, pues esto lo tenemos que poner sobre 1 sobre coseno de x, ¿cierto? Más seno sobre coseno de x. Listo. Entonces, y aquí nos ve bien. Ya vamos a pasar de esto pues, al siguiente paso, ¿cierto? Que sería básicamente que resolverlo, ¿cierto? Entonces esto, pues si resolvemos por ejemplo la parte de arriba, la parte de aquí, ya resolvida, nos quedaría que seno de x sobre coseno a la 2 de x, ¿cierto? Porque se multiplicó, más lo que está al otro lado, que era coseno a la 2 de x, ¿cierto? Y podemos hacer lo mismo aquí adentro, que pues haciendo pues la regla de esta, sería básicamente seno más 1 sobre coseno de x, ¿cierto? Eso acá, resolviéndolo, nos quedaría de la siguiente manera. La parte de arriba quedaríamos con seno de x más 1, ¿cierto? Haciendo, pues, resolviendo esta división, seno más 1 sobre coseno al cuadrado de x. Listo. Y eso acá, pues ya teniendo esto, si somos observadores, tenemos que esto lo podemos cancelar con esto perfectamente. Y esto, pues acá hay un 1. Entonces esto lo eliminamos con una exponencial de aquí. ¿Cierto? Que nos quedaría básicamente así. Bueno, en realidad no necesitamos esto tan grande. Sería más como 1 sobre coseno de x. ¿Qué queda es 1 sobre coseno de x? Exacto. Secante de x. ¿Cierto? Me faltó la C. Listo. Y aquí. Se entiende. ¿Cierto? Entonces, esto, ¿se acuerdan? De W, que W era igual a una derivada, ¿cierto? Entonces nos quedaría que la V derivada es igual a secante de x, básicamente, ¿cierto? Entonces, ya tenemos una parte, ¿cierto? Ya tenemos U, V, listo, perfecto. Entonces, vamos ahora a aplicarle la misma ley de la regla del producto, ¿cierto? A la otra parte, ¿cierto? A lo que nos queda volviendo. Entonces, tenemos que, pues vamos a poner toda comunidad aquí abajo. Tenemos que el coseno de x por secante de x, secante de x, ¿cierto? Más, o sea, si no entiende, o sea, es básicamente lo que estamos haciendo es escribir otra vez eso, con lo que resolvimos anteriormente. Si no me voy a entender bien, ¿cierto?
Entonces habíamos quedado anteriormente que U que es esto aquí, es que no se ve, hombre. Es eso aquí arriba, que es U coseno de X. ¿Qué es U derivada? Lo que hicimos ahorita, lo que dio de W. ¿Qué es? Secante de X, eso. Listo. Más U. Bueno, no U derivada. ¿Qué era U derivada? Básicamente menos seno de X. Porque eso es lo que da la derivada de coseno de X. ¿Cierto? Y lo multiplicamos por U, que es V, esto que está acá, que teníamos aquí, ¿cierto? Esta de acá, que es secante de X más tangente de X, ¿cierto? Entonces tenemos esto, ¿cierto? Todo esto. Entonces, pasamos a resolverlo. Recuerden que este secante lo podemos escribir como 1 sobre coseno de X. ¿Qué pasa si ponemos esto así? Pues básicamente hablamos de esto, nos quedaría un 1, que pues, ajá, que sería básicamente, borré el otro lado, que sería básicamente, bueno, esto nos quedaría así, como Y, ¿cierto? Sería, pues, la primera derivada, sería como 1 menos seno de X, bueno, que es esto que está acá realmente, ¿cierto? Sino que no lo puse por allá. Bueno, seno de X, ¿cierto? Que es lo que nos había quedado, por lo otro que está al otro lado, que era el logaritmo natural de secante de X más tangente de X, ¿cierto? Listo. Bueno, ahora ya teniendo esto, pues ya podemos pues como resolverlo, obviamente, que sería que la Y derivada es básicamente menos 1 más seno de X. ¿Por qué menos 1? Porque este menos de acá, este menos no lo habíamos tenido en cuenta en toda la operación pues, que estamos haciendo, porque la verdad no nos importaba, porque estamos manejando en términos de U y de V, y esto no tiene nada aquí adentro, esto lo tiene la ecuación, ¿cierto? Pero ya añadiendo ese factor del menos, nos cambia los signos de todo lo que yo acabo de borrar, que es menos 1 más, yo porque siempre copio esto de seno de X, ¿cierto? Por el logaritmo natural de secante de X por tangente de X, ¿cierto? Bueno, básicamente nos quedaría así, ¿cierto? Esperen que me enrede acá. Listo. Oh, no, fallas técnicas. Listo. Entonces, ya tenemos la primera derivada, ¿cierto? Ahora vamos a resolver la segunda derivada. Que hay que la segunda derivada, que yo creo que sí. Entonces, básicamente vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho de la regla de la vaina esa, pues esta regla aquí, ¿cierto? Pero con la primera derivada que nosotros sacamos, ¿cierto? Entonces, esperen que voy a... No, profe, es un fracaso. Bueno, después de eso que acaba de pasar, proseguimos. Listo. Entonces, vamos a aplicar otra vez la regla esta que acabo de errar, ¿cierto?
Pero para la primera derivada, que la primera derivada teníamos que es menos 1 más seno de x, ¿cierto? Por el logaritmo natural del secante de x más tangente de x. Listo. Entonces, ¿cuál de acá sería u? U es acá. U es acá. ¿Cierto? Lo mismo que acá arriba, pero con S. Entonces, ponemos que u es igual a seno de x, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de seno de x? La derivada de seno de x es coseno de x, ¿cierto? Ahora pasemos a w. ¿Qué es w? W es el logaritmo natural de secante de x más tangente de x, ¿cierto? Y hacemos lo mismo. Ya eso, esta derivada acá, esta derivada acá nosotros ya la tenemos, ya la conocíamos de antes porque pues ya la hicimos. Entonces su derivada sería básicamente secante de x. Pero para poder resolver este ejercicio vamos a escribirlo de la otra manera, que es básicamente igual a 1 sobre coseno de x. Entonces, excelente. Y empezamos a resolver. O sea, vamos otra vez a reemplazar la ecuación esta de u por v derivada más u derivada por v. Cierto, vamos a escribirlo otra vez, pero ahora con estos valores. Cierto. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Entonces ponemos v. ¿Qué es v? Seno de x. La derivada de esta vaina, que ya la ponemos, que la pusimos antes, que la transformamos, es 1 sobre coseno de x. Listo. Esto más que más la derivada de u, que es coseno de x, ¿cierto? Esto multiplicado v, que es logaritmo natural de secante de x más tangente de x, ¿cierto? Entonces tenemos esto, pues ya reemplazado. Entonces, ahora ¿qué procede? Procede que lo vamos a empezar a resolver. Entonces, ¿qué es esto acá? ¿Qué nos da la derivada de eso? Básicamente nos da, bueno, en realidad es lo mismo, ¿cierto? Que, bueno, ya va a empezar a escribir la segunda derivada, ¿cierto? Entonces, para que el contexto. Entonces, ¿qué es lo mismo que esto? Esto es lo mismo que tangente de x, ¿cierto? Más coseno de x. Y, bueno, pues el más coseno es por eso, ¿cierto? Y pues acá lo mismo. En realidad lo podría escribir así. Que es el logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Listo, ¿cierto? Ya teniendo esto, pues ya tenemos la segunda derivada, tenemos ya la primera derivada. ¿Qué podemos empezar a hacer? Lo que podemos empezar a hacer es ya hacer lo que íbamos a hacer desde un principio, ¿cierto? Entonces tenemos acá que la segunda derivada, ¿cierto? Voy a ahorrar esto aquí, que ya no nos interesa. Y bueno, tenemos que la segunda derivada es igual a que la segunda derivada es igual a tangente de x más coseno de x. Esto por el logaritmo natural de secante de x más tangente de x. ¿Cierto?
Entonces ya, empecemos a ver. Entonces, tenemos esta ecuación, esta acá arriba, ¿cierto? Esta acá. Vamos a empezar a reemplazar los valores. Entonces, y, pues la segunda derivada de y, que es básicamente esta, es básicamente, pues sí, esta que está acá arriba, tangente de x más coseno de x por el logaritmo natural de secante de x más tangente de x, y todo esto, acá dice más y, ¿qué es lo que es y? Es esto que está acá arriba, entonces sería, sí, menos coseno de x por el logaritmo natural de secante de x más tangente de x, ¿cierto? ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo que toda esta cosa larga es igual a tangente de x. ¿Y es igual o no es igual? Sí, señor, sí es igual, porque pille. Más y menos, menos. Entonces esto queda restando. Esto acá, el coseno por logaritmo natural, bla, bla, también está acá, pues los estamos restando. Si se restan y son iguales, pues básicamente, chavalín pingüino. ¿Qué es lo único que nos queda en la ecuación? El tangente de x. Entonces, ¿qué significa? Que tangente de x es igual a tangente de x. Es decir que, sí señor, esto satisface la ecuación diferencial, ecuación satisface por la ecuación, ¿cierto? Listo, pues entonces vamos a empezar a resolver esta otra ejercicio. Tenemos que ver básicamente si ese ecuación, bueno, lo primero que vamos a hacer es hallar si esto es algebra solo, ¿cierto? Para eso tenemos que primero hallar la segunda derivada. Entonces, primero hallamos la primera, ¿cierto? Entonces, tenemos que la primera derivada es, la derivada de una constante es la misma constante, la derivada de x es x, listo. Más la derivada de x3 es x menos el exponente, pues 2, se lo resta 1 al exponente, el 3 baja aquí y el c2, ¿cierto? Ya tenemos la primera derivada, ahora llevemos la segunda derivada, que es la que necesitamos en realidad. La derivada de 1 sería 0, entonces 0 por una constante da 0, entonces no lo podemos poner ahí. Y aquí, pues para derivar esto, 2 por 3, 6, y a esto se le resta 1, entonces queda así, C2, listo. Ya tenemos esto, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Reemplazar estos valores. X2, 6 x, menos 3x por C1 más 3, 2x a la 2 más 3 por esto por acá, momento, más 3 cx más c2 x2. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Tenemos que empezar a... Listo, profe, ahora vamos a resolver esta ecuación de aquí, ¿cierto? Entonces, tenemos que hallar si esta ecuación satisface esta aquí, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero hallando la segunda derivada. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la segunda derivada? Hallar la primera derivada. Entonces, empecemos. La primera derivada de y es, la derivada de una constante es la misma constante, la derivada de x es 1. Entonces ponemos el más. Esto sería básicamente 3, vamos el 3 de aquí arriba, le restamos 1 al exponente y ponemos la constante, pues aquí 9.
Listo, ya hallamos la primera derivada. Ahora hallemos la segunda derivada. Listo. La derivada de 1 es 0, entonces cualquier, pues una constante por 0 da 0, entonces no tenemos que poner esto. Esto por esto da 6, C2, X, se le resta un exponente, queda 1, no lo voy a poner aquí. Ahora, tenemos que empezar a reemplazar los valores aquí en esta función. Vamos a empezar a hacerlo. Entonces tenemos que x2 que multiplica la segunda derivada de y, que es 6c2x, que la acabamos de hacer, menos 3x, y la primera, que sería c1 más 3c2 x2, ¿cierto? Más 3y, que y es c, x más c2, x3. Listo. Empecemos a resolver esto. Primero, vamos a empezar a multiplicar. Porque se fuera, porque se multiplica. Entonces, tenemos que esto sería 6c 2x a la 3, ¿cierto? Ahora seguimos por esto, que en realidad sería el 3c1 x, ¿cierto? No sé si el orden está bien. Más 3 por 3, 9, C2, X3. ¿Cierto? Y nos faltaría hasta acá, que es 3CX más 3C2X3. Igual a 0. ¿Cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a ver qué es lo que podemos ver aquí. Por ejemplo, acá tenemos 3x, acá tenemos 3x, este negativo, este positivo, esto se puede ir de aquí. Luego tenemos acá cx3, acá también tenemos cx3, entonces podemos realizar esta operación que nos quedaría tal que, bueno, pues si menos de acá en realidad sería algo como, a ver, se quedaría como menos 3c2 x3. Sí, menos, sí, yo diría que sí. Entonces esto de acá ya lo tenemos y le sumamos esto que nos queda por acá. Desde aquí le sumamos esto acá, que es 3c2 x3 igual a 0. Listo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si vemos bien, si somos observadores, nos queda menos 3 de x a la 3 y 3 de x a la 3, que da 0. Entonces 0 es igual a 0. Entonces esta vaina satisface. Entonces, bueno, ahora que tenemos que empezar a ver. Tenemos, bueno, la decisión nos dice que hay que hallar los valores, ¿cierto? Cuando y es igual a 0, y' es igual a 4 y x es igual a 2, ¿cierto? Entonces, empezamos a resolver. Entonces, tenemos que c 2 más c 2 a la 3, bueno, lo que estoy haciendo es reemplazar los valores de acá, ¿cierto? Bien.
Listo. Porque acá, X. Entonces, tenemos que esto es igual a 0, ¿cierto? Vamos a ver si es verdadero o es falso. Entonces, 2C, que es lo que haría esa multiplicación, más 8C, ¿cierto? Que es lo que da este resultado, es igual a 0. Si resolvemos esto, tendríamos 10C es igual a 0. Y si despejamos la C de la operación, nos quedaría que C, ¿cierto? Es igual a 10. Ahora, teniendo este valor de acá, que C es igual a 10, ¿cierto? So acá C es igual a 10. Podemos empezar a resolver esto con los valores que nos dieron aquí. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que y primero que es cuadro, entonces tenemos que 4 es igual a 1b más 3c 2 a la 2, ¿cierto? Resolviendo eso, nos quedaría que 4 es igual a 1c más 3c4, ¿cierto? Resolviendo eso aquí. Eso nos daría que, yo corro esto por acá, 4 es igual a 1c más 2c, ¿cierto? Y entonces, pues ya resolviendo esto, nos quedaría que 4 es igual a 3c y despejando esto acá, nos quedaría que c es igual a 4 sobre 3. Ay, se me cayó el celular. Entonces, este sería el resultado. Listo, para yo vamos a resolver este ejercicio. Entonces, para hacer eso, vamos a modificar esta y por y sobre x, que es igual a 1. Ahora empezamos a resolver por variables separables. Entonces separamos las x y las y. Del otro lado, que nos quedaría de esta manera, nos quedaría que y es igual a 1 sobre 1 menos 4 x a la 2. Entonces, ahora tenemos que sacar la integral de esto y la integral de esto, que nos daría, bueno, la integral de la primera es y, que es igual a la integral de esto. Para resolver esta, primero vamos a sacar el factor común de esta raíz. ¿Cuál es el factor común? El 4. Entonces tenemos que la raíz de 4, 4 un cuarto, ¿cierto? De x a la 2. Listo. Entonces volvemos a escribir esto. Entonces tenemos que ¿qué era lo que tengo acá? Sí. Entonces tenemos que y es igual a la integral, ¿cierto? De, bueno, no sería la integral, sería esto que vamos aquí abajo con el 1 aquí arriba. Entonces sería 1 sobre la raíz de 4 sobre un cuarto x a la 2. Listo. Entonces para resolver eso, sabemos que pues utilizando pues una regla, ¿cierto? Para integrar eso, que nos dice que la raíz de un producto es igual al producto de las raíces de cada factor, ¿cierto? Para aplicar esta norma, esta regla, básicamente lo que tenemos que hacer es sacar estos números de aquí afuera de la integral
e integrar la raíz de esto que está aquí adentro, ¿cierto? ¿Qué nos quedaría de esta manera? Nos quedaría como 1, o sea, 1 sobre raíz de 4, que es este 1 y este 4 que sacamos de acá, por la integral de 1 sobre raíz de 1/4 de x a la 2, ¿cierto? Una vez hecho esto, tenemos también que esto de acá, ¿cierto? Resuelto es igual a 1 sobre 2, ¿cierto? Y esto de aquí es igual al arcoseno de estos valores de aquí, de x sobre 1/4, ¿cierto? Entonces nos quedaría que esto es igual a esto por el arcoseno de pues los valores que mencioné anteriormente, que serían 2x, ¿cierto? Que serían, perdón, x sobre 1 sobre 2, ¿cierto? Si resolvemos esto que está acá, ¿cierto? Nos daría algo de esta manera, nos daría que 1 sobre 2 por el arcoseno de esto que está aquí resuelto, que sería igual a 2x, nos daría que y, pues al final de todo eso, y sería igual al arcoseno, ¿cierto? De, pues, realizando esta multiplicación sería 2x aquí, listo. En teoría, si nosotros derivamos y, que es el arcoseno de 2x sobre 2, nos debería dar esta raíz de aquí que tenemos aquí arriba. Bueno, profe, vamos a empezar a desarrollar ahora este ejercicio que tenemos acá. Este es un poquito más largo, ¿cierto? Lo primero que tenemos que ver es, bueno, como siempre, este tipo de ejercicios lo vamos a empezar a resolver con la regla de esto, ¿cierto? Listo. Antes de hacer esto, antes de desarrollarlo, tenemos que organizarlo, ¿cierto? Con respecto a la derivada de x, obviamente, ¿cierto? Entonces, ponemos que la derivada de x es igual a x seno de x, ¿cierto? Esto le sumamos el de x perdón, de sobre x, ¿cierto? Y luego pues lo vamos a igualar al coseno de x, que en realidad pues quedaría como coseno x coseno de x. Listo. Una vez teniendo esto de esta manera, ¿cierto? Podemos empezar a desarrollarlo con este método aquí, ¿cierto? Entonces empezamos a verlo, empezamos a identificarlo. Pero esto tiene algo especial, y es que esto lo vamos a separar en 4 partes distintas. ¿Cuáles partes? Esta va a ser la primera parte, que se va a dividir en este y este, y otro que va a ser esta segunda parte con este y este, ¿cierto? Entonces, primero vamos a hacer este de acá, ¿cierto? De aquí tenemos que u es igual a x, ¿cierto? Que es esta acá, y v va a ser esta, ¿cierto? Entonces la u derivada es 1, normal. La v es seno de x,
¿cierto? Y la v derivada es igual a coseno de x. Listo. Acá ya tenemos uno. Ahora vamos a desarrollar la otra, ¿cierto? Vamos a coger v de esta, v es esta, ¿cierto? Entonces, u es igual a x, igual que acá. Y la v derivada es 1. Listo. Luego vamos a coger esto v y la que es coseno de x, ¿cierto? Y vamos a poner la derivada que es igual a menos seno de x, ¿cierto? Entonces, ya teniendo estos valores ya podemos conocer la primera derivada, que sería esta. La primera derivada, ¿cierto? Sería igual a que a es aquí. Entonces, empezando pues como con esta orden, sería x, o sea, u, ¿cierto? X, v derivada, coseno de x, más la derivada que es 1, que no es necesario ponerlo, por v, que es seno de x. Además de esto, pues ponemos pues el coso que tenemos aquí, el más, ¿cierto? Más, y empezamos con la segunda, ¿cierto? Porque recuerden que esto lo dividimos en dos partes. Entonces empezaríamos con u es de x, ¿cierto? U derivada es menos seno de x, ¿cierto? X menos seno de x, esta es esta, más u derivada que es 1, no es necesario ponerlo, y v que es coseno de x, entonces más coseno de x. Entonces esto, ya aquí tendríamos la primera derivada, pero nosotros necesitamos es la segunda derivada, ¿cierto? Entonces vamos ya a buscar la segunda derivada. Entonces, listo. Entonces, volvamos a coger la primera derivada, ¿cierto? Volvamos a copiarla. Entonces, teníamos que la primera derivada es igual a x coseno de x más seno de x más x, ¿cierto? Esto que multiplica pues menos seno de x, ¿cierto? Más coseno de x. Listo. Ahora, de aquí tenemos que hacer lo mismo que hicimos en pues anteriormente, ¿cierto? Entonces podríamos, bueno, básicamente sería derivarlo de nuevo. Entonces tenemos que la segunda derivada, empezando pues por acá, entonces tenemos que la derivada de esto, ¿cierto? Es menos de x, ¿cierto? Seno de x, porque esta es la derivada de, bueno, más la derivada de esto es coseno de x, ¿cierto? Ahora, el más, ¿cierto? Ponemos el más, x, ¿cierto? Bueno, en realidad no x, porque el x, pues el x es 1, entonces, bueno, aquí pondríamos coseno de x, ¿cierto? Coseno de x
menos más, entonces menos x coseno de x, ¿cierto? Menos seno de x. Y menos seno de x. Aquí lo que hicimos es básicamente volver a hacer lo que hicimos anteriormente, de separarlo por partes con la ley de que pues la que nos dice que la primera, pues u por v más la u derivada por v, ¿cierto? Volvemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, pero para no pasar pues otra vez por eso, lo hicimos directamente. Listo. Entonces una vez teniendo eso, podemos ya empezar a darle el valor a la segunda derivada, ¿cierto? Que la segunda derivada en realidad tendría el valor de acá tenemos 2 y acá tenemos 2, ¿cierto? Entonces sería menos x seno de x más 2, estas dos, coseno de x menos coseno de x, bueno, x coseno de x, porque son distintas, este tiene una x, este no, ¿cierto? Y estos dos sería menos 2 seno de x. Entonces aquí tenemos la parte simplificada pues de la segunda derivada, que es lo que nosotros necesitamos en realidad, ¿cierto? Entonces, teniendo ya este valor, ¿cierto? Vamos ya a empezar a reemplazarlo aquí en lo que necesitamos pues para saber si satisface o no, ¿cierto? Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que ¿cuánto era y2', ¿cierto? La segunda derivada de y era menos x seno de x más 2 coseno de x menos x coseno de x menos 2 seno menos 2 seno de x, ¿cierto? Acá nos ponen más, les ponemos el más y, que es y, x seno de x más coseno de x. Listo. Entonces, acá nos dicen que esto, lo que acabamos de escribir, es igual a esto de acá. Listo. Vamos a ver si es cierto. Se me cayó. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos un menos x seno de x y aquí un más x seno de x. Estos dos fueron. A ver qué más. Tenemos... se eliminaría este x coseno de x con este x coseno de x, ¿cierto? Había pasado mal la segunda derivada que habíamos hecho antes, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los valores que nos quedan aquí? Nos queda 2 coseno de x, b, 2 coseno de x, menos 2 seno de x. Y acá nos dice que el valor es 2 coseno de x, que lo tenemos aquí, menos 2 seno de x. O sea que esto satisface la ecuación.